Volvemos al escenario del conflicto delicadísimo que vive Oriente Medio después del ataque terrorista de Hamas a la población indefensa de Israel. Saludamos a esta hora al señor capitán Ronnie Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Capitán Kaplan, gracias por estar por Caracol Radio de Colombia. ¿Cómo está usted? Aquí estamos en esta situación de guerra, en el 6º día de la guerra en Israel. Me es importante precisar que me voy a entrevistar como portavoz del Ejército y no como asesor del Ministerio de Exteriores. ¿Cómo no? Yo entiendo perfectamente, para evitar cualquier tipo de malentendido o compromiso. ¿Cuántos frentes de batalla tiene hoy Israel, capitán? En este momento tenemos un centro de batalla central, que es la Franja de Gaza. El día sábado, 7 de octubre en la mañana, ingresaron aquí a Israel miles de terroristas del Hamas, cometiendo la peor masacre contra civiles indefensos israelíes de la historia del Estado de Israel moderno desde el año 1948, que se fundó. Señor capitán, yo no lo voy a poner a hablar a usted de geopolítica, pero Israel vive una situación muy difícil. Si Israel no hace nada, entonces sus enemigos que quieren destruirla y acabar con la existencia del Estado van a oler la debilidad de Israel. Pero una acción desmedida de Israel también puede tener consecuencias terribles en la población civil. ¿Cómo manejan eso las Fuerzas Armadas de su país? Efectivamente, como tú decís, si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia, mientras que si los grupos terroristas dejasen las armas, rápidamente habría aquí paz. Pero la realidad es que en este momento nosotros estamos centrados en maximizar el daño a los terroristas en la Franja de Gaza y minimizar, dentro de lo que está dentro de nuestras posibilidades, el daño a civiles en la Franja de Gaza. Estamos atacando ahora al comando de élite Nukba, que son las fuerzas especiales de Isadim el-Qassam, las milicias, mejor dicho, o la parte armada del grupo de terroristas Hamas, que desempeñó un rol importantísimo en esta invasión del día sábado pasado, según la información que obtuvimos a partir del interrogatorio de terroristas cautivos que tenemos aquí en Israel. Encontramos más de 1.200 cuerpos de cadáveres de terroristas dentro de las casas de nuestros civiles, dentro de los parques. Estos terroristas, les comento, han cortado la cabeza de mujeres, han volado los sesos de niños, han matado hombres, mujeres, y el dolor y el olor cuando uno llega a ese lugar es algo indescriptible, que no sé cómo transmitirlo en este momento en la radio, pero lo que le puedo decir es que fue la peor matanza a judíos en 24 horas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el último día del Holocausto. Capitán, precisamente estos terroristas que ustedes están ubicando y combatiendo se escudan con la población civil, con mujeres, niños, ancianos, con personas inocentes. ¿Cómo hacer para tener una respuesta quirúrgica, precisa, que no cause el daño a los civiles en Palestina? Primero, teniendo claridad moral. Israel tiene el derecho y la obligación de defender a su población y defender a sus ciudadanos, defender a su territorio, y lo hace adoptando todas las medidas del marco jurídico necesario, que en este caso es el derecho internacional. Estamos plenamente comprometidos con la ley y nos guiamos por ella en nuestras operaciones militares. Nuestros ataques están siendo dirigidos contra objetivos militares en la Franja de Gaza, contra referentes terroristas, y estamos haciendo esfuerzos, como yo les decía, enormes esfuerzos a fin de minimizar el daño a civiles y a bienes civiles que están en la Franja de Gaza. Pero lo que tenemos que tener en cuenta en esta dificultad, para elaborarlo un poco más, es que Hamas comete un doble crimen de guerra. Por un lado, ataca indiscriminadamente a civiles israelíes, y por otro lado, utiliza a habitantes de la Franja de Gaza como escudos humanos. Los objetos, de todas maneras, los objetivos civiles pueden constituir también objetivos militares, es decir, un objetivo civil en la Franja de Gaza, según el derecho internacional, puede constituir un objetivo militar legítimo cuando este objetivo civil, como un edificio, es utilizado por terroristas con fines militares. Capitán, una de las cosas, usted acaba de decir que ustedes están, digamos, cumpliendo la ley, pero es verdad también que han señalado expertos en el derecho internacional que
el derecho internacional y el DIH prohíben los bloqueos como el que ha anunciado Israel en Gaza para que la gente se quede sin agua, sin electricidad y sin luz, y que eso puede tener unas consecuencias que son terribles. ¿No es eso una violación al derecho internacional? Lo que efectivamente prohíbe, y nadie tiene ningún tipo de duda sobre eso, el derecho internacional, es tomar rehenes, como lo hizo el Hamás. Entre ellos mujeres, abuelas, niños, niñas, ¿sí? Durante años Israel le proveyó, ¿cómo se dice en español? Le proveyó, le dio, proveer, ¿cómo se dice? Le proveyó. Perfecto, está proveer. Entendemos que sí, le dio electricidad a la Franja de Gaza. Le damos la electricidad, le damos el combustible. El sábado pasado recibimos el pago por darle la electricidad a la Franja de Gaza, por darle el combustible, en forma de una masacre a más de 1.200 civiles israelíes inocentes, y que quedaron heridos 3.197 civiles en este momento, número que incluye muchos heridos severos, y el número de muertos puede crecer. Israel no tiene una obligación legal de darle al enemigo que masacró a nuestros civiles de una forma absolutamente inhumana más recursos para que nos siga matando. O sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, le tenemos que dar recursos a la Franja de Gaza, a la institución que controla la Franja de Gaza, para que nos siga asesinando. Sería una cosa absolutamente insólita, pero la realidad es que la Franja de Gaza tiene la capacidad para manufacturar tanto electricidad como también para desalinizar agua de mar, capacidades por intermedio de la ósmosis inversa, capacidades que Israel le dio a expertos en la Franja de Gaza. Y Hamás, que estuvo gobernando durante 15 años en la Franja de Gaza, en vez de invertir su dinero de impuestos, ¿verdad?, para construir un Estado, para construir en realidad infraestructuras de electricidad, plantas de electricidad, mejorar la producción, la capacidad de electricidad en la Franja de Gaza, mejorar la forma de vida y la calidad de vida de sus ciudadanos, en vez de eso, gastó el dinero en construir una maquinaria de guerra, en desarrollar decenas de miles de cohetes que tiene el Hamás, y eso junto con Irán. Y yo pregunto, ¿no? En el año 1987, cuando se creó el Hamás en la Franja de Gaza, el Producto Bruto Interno per cápita en la Franja de Gaza era muy similar al Producto Interno per cápita dentro de Israel. ¿Cómo puede ser que en este momento hay una sociedad allí que es pobre y hay del otro lado, aquí en Israel, un país que ha transformado amenazas en oportunidades, que ha hecho florecer el desierto, que a falta de recursos naturales y de recursos de capital, desarrolló el recurso humano, desarrolló una economía del conocimiento, desarrolló las principales tecnologías que usamos hoy en este mundo? Cuando en el 87 tenían el mismo Producto Interno Bruto per cápita. Y la respuesta es, hay en este momento un grupo terrorista que, si el mundo libre no comprende que Israel es la primera línea de la lucha contra el terrorismo en el mundo libre, que si el mundo libre no comprende que nosotros estamos luchando por mantener el valor de la vida, por las democracias, por las libertades, básicamente, si el mundo libre hace una equidistancia moral entre el Hamás e Israel, el mundo libre no tiene ningún tipo de claridad moral. Capitán, ¿hasta cuándo va a ir esta respuesta militar del ejército israelí a este ataque de Hamás? Hasta el momento que podamos erradicar las capacidades militares del Hamás en la Franja de Gaza y podemos restaurar la percepción de seguridad y la seguridad de nuestros civiles aquí. Nuestras esposas, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias. Hasta ese momento va a ir, y les quiero decir una cosa también. Ojalá y esto termine mañana. Ojalá y jamás ni siquiera hubiese atacado. Ojalá y tuviésemos paz en esta zona. Si Israel estaba ensanchando el círculo de la paz y estaba normalizando su relación con los países árabes, cuando ahí fue que jamás se le ocurrió generar el ataque más sangriento a civiles que quizás el mundo haya visto en estas últimas décadas, quizás comparable con lo que hizo el Estado Islámico en el norte de Irak en el año 2014, cuando atacó a los yazidíes allí a fines del año 2014, quizás comparable con el famoso atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos en September 11, el 11 de septiembre del año 2001. Hasta ese punto estamos hablando, estamos en una situación de luto en este país,
Esto es una tragedia muy, muy grande que tenemos aquí adentro. Todos tenemos amigos, amigas que están secuestrados, que fueron asesinados, o que fueron en este momento, como digo, que están siendo operados o que están heridos. Todos tenemos estos amigos, y yo soy uno de cientos de miles de reservistas que vinimos aquí y que vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades para erradicar los crímenes del Hamás. Lo vamos a hacer, sí, con la intención de herir solamente a el terror. No tenemos nada contra los civiles en la Franja de Gaza. Somos gente que lo que más queremos en nuestra vida y que tenemos esperanza de que un día llegue acá la paz. Yo soy padre de 6 hijos. Le tengo que dar 18 años del tiempo de mis hijos al ejército israelí, que es un ejército obligatorio, por la única razón, 18 años, dije bien, ¿sí? De 6 hijos, cada uno 3 años, por la única razón de que la gente que vive alrededor nuestro, si se lo puede llamar de esa manera, yo creo que sí, no ve a Israel que tiene derecho a existir. Somos dignos de ser muertos. Y si el mundo no comprende eso, difícilmente se puede dar a conocer lo que está pasando en esta zona del mundo. Capitán, más allá de cualquier discusión política sobre determinaciones de un gobierno de turno, reciba usted todo nuestro cariño, la gente de Israel, por supuesto nuestra condena abierta siempre en estos micrófonos a un acto imperdonable, repugnante de terrorismo contra gente inocente de su país. Le deseo lo mejor, capitán, y un abrazo para toda la gente buena de Israel.